El Evangelio tomado de San Lucas nos dice: en aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si conocieras también tú, por lo menos en este día que se te ha dado, lo que puede atraerte la paz. Mas ahora está todo oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te circunvalarán y te rodearán, y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, eso por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Unos pequeños avisos para todos aquellos que nos siguen a través de este medio. Les queremos recordar el santoral tan hermoso para esta semana. El miércoles 5 es Nuestra Señora de las Nieves, patrona de todos aquellos también que hacen actividades en la montaña. El jueves 6 es la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor en el monte Tabor. Y el próximo viernes 7 es primero de mes, motivo por el cual haremos como hicimos el mes anterior: transmitiremos la hora santa con el rosario frente al Santísimo Sacramento a las 19 horas y daremos la bendición a las 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos, en este domingo de Pentecostés encontramos en el Evangelio del día el dramático llanto de nuestro Señor. Fueron lágrimas de verdad y no fueron fingidas. Las lágrimas del Salvador por la destrucción de la ciudad santa, con sus consecuencias político-espirituales. La aniquilación del templo construido por Salomón y con él el lugar de oración por excelencia del pueblo judío, lo acabamos de escuchar. Y también en donde su persona santísima tantas veces había acudido para rezar, para cumplir las prescripciones de la ley y para enseñar. La dispersión de su nación y su diáspora permanente hasta nuestros días en castigo por no haber conocido el día de su visitación, en castigo por no haberlo reconocido como Hijo de Dios y peor aún, por haberlo matado. Estas lágrimas de nuestro Señor podríamos decir que se han ido repicando como un eco a lo largo de la historia. Hoy cada uno de nosotros ve derrumbarse los cimientos de su nación y los fieles católicos vemos derrumbarse también a aquella que era prefigurada por la Jerusalén temporal, es decir, a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Si observamos, es una constante encontrar en las últimas apariciones marianas esta queja dolorosa del cielo respecto de la degradación del clero y de la necesidad de la conversión personal mediante la oración y la penitencia. Así pues, en la Salet, la Virgen María anuncia que Roma perdería la fe. Dejamos Francia y pasamos a Portugal. En Fátima,
particularmente en lo concerniente al tercer secreto, la pérdida de la fe en el seno de la Iglesia, y que debería ser dado este secreto a conocer a más tardar en los años 60. En Garabandal, España, para aquellos devotos que la consideren verdadera, más allá de que no goza del aval eclesial, casualmente, apariciones tenidas a partir del año 60, a meses de iniciar el Concilio Vaticano II, la Virgen le dice a las niñas, para que éstas lo transmitan, que cardenales, obispos y sacerdotes irían por el camino de la perdición y con ellos arrastrarían muchísimas almas. Hoy, la realidad sociopolítico-espiritual que nos toca contemplar a nivel mundial y no solo local es tan confusa que nos llena de incomprensión y no menos de dolor. Hoy, el príncipe de este mundo, Satanás, pareciera estar llegando a los tópicos de su poder infernal como nunca antes supo tener, siéndole vital en su accionar, como bien lo viene San Ignacio de Loyola a enseñar, la confusión, la agitación, el desorden, la injusticia, la impiedad y la inmoralidad. Cual torre de Babel, la confusión de hoy pareciera venir esta época a encarnar. Permítaseme dar un paso más y, sin perder el sentido agudo de lo esencial, fundar lo que acabamos de señalar. Aunque pueda parecer una verdad de perogrullo, en primer lugar, este virus del COVID es una realidad. No es una ficción, no es un ente de razón. Si ha sido provocado por el hombre por alguna perversa finalidad, materia en la cual no vamos a entrar, ha logrado que en la tierra se venga a instalar. Hay de aquellos factores de semejante mal. No me gustaría estar en su pellejo, ni siquiera contemplar el día de su juicio particular, cuando Dios venga a pedir estricta cuenta de su accionar. Esto no deja de ser una gran prueba para la medicina y para los médicos en particular. Palpar a diario la enfermedad, estar expuestos permanentemente al contagio, ver compañeros, ver pacientes morir y con todo escuchar que hay gente que niega de plano esta realidad, que indudablemente es una prueba muy dura que los médicos en silencio deben saber sobrellevar. El virus existe, pero hay que cuidar de no caer en el otro extremo, el de la exageración, el de una enfermedad que viene inflada por las redes sociales y también los medios de comunicación. Todos y todo el tiempo no hacen otra cosa que hablar de este mal. Las estadísticas pululan por doquier. Las noticias sensacionalistas están a flor de piel. Hoy se afirma una cosa, mañana la contraria se viene a escuchar. Pero gracias a Dios, las denuncias por falta de veracidad también. Todo esto genera una de idas y vueltas, un caldo de cultivo ideal para perder la sanidad emocional, el equilibrio psicológico y la paz espiritual.
Si damos una mirada en el orden social, no dejamos de palpar la agitación que se vive, el descontento general y el atentado contra la clase media y baja con el recrudecimiento de la pobreza es una innegable realidad. La psicología de masa a la que se ha llegado a someter la población, siendo llevada como ganado y asignándole un tiempo para pastorear y otro para encerrarla en el corral. Y la gente que no ha sido afectada por el virus, poco a poco empieza a sufrir trastornos en el orden conductual, padece ansiedades, obsesiones, actitudes compulsivas, temores infundados, fobias, aislamientos desmedidos, por mencionar los más evidentes, de modo que cada cual y cada vez más el desarreglo y la fisura que el género humano se empieza a vislumbrar. El orden político no está exento de las influencias del que está fogoneando todo esto por detrás. El desconcierto es mundial. Las idas y venidas que se toman en las medidas infructuosas contra el COVID, los pronósticos que se derrumban como las casitas hechas con naipes, la falta de claridad en los gobernantes y el efecto dominó, como están sometidas sus conductas, mirando y haciendo cada cual lo que hace su par. Curiosamente, los poderes internacionales, las grandes instituciones, entre comillas, de este mundo, las grandes organizaciones filantrópicas como la de la salud mundial, que deberían estar ávidas de encontrar por dónde la ciencia puede avanzar para descubrir el antídoto contra este mal y de esa manera suplir su incapacidad, reacciona paradojalmente, reacciona con fuerza descomunal. Si se orienta la solución a vertientes que puedan llegar a ser de otra solución y que ella no quiera aceptar. Los premios Nobel de la medicina del ayer son desprestigiados si vienen con solidez a afirmar algo que se les venga a oponer. Y así son destratados todos aquellos que empiezan a hablar, que empiezan a dar a conocer lo políticamente incorrecto de este nefasto poder. Crimen de lesa humanidad, sí, crimen de lesa humanidad que tan en boga está. Se les debería imputar si se causan muertes por doquier, por dilatar o impedir la sanidad, la curación debido al vil metal o a la sed de poder y así someter a los países de menores recursos a la gobernación mundial. Mirada triste y conmovedora, pero de poca envergadura sería todo esto si la Iglesia, ajena a esta realidad, se viniera a encontrar. Nuestro Señor lloró al ver la ciudad santa que pronto sería desolada y la casa de su Padre derribada en castigo de sus pecados y de no haber conocido el tiempo de su visitación por aquellos que eran los ministros de religión, por aquellos que eran los ministros
de la santa religión. Y no dudamos en afirmar que su visión profética de ayer es la misma pena y congoja al ver hoy a la jerarquía eclesiástica cómo se viene a alinear y cómo se viene a someter bajo estas coordenadas del poder temporal. Y ante una iglesia humillada, mirar para el costado o hacer como si nada pasara. No levantar la voz para protestar, que, como colmo de una ironía, hasta las peluquerías siguen su actividad habitual. Y sin embargo, los templos, las capillas, las iglesias, apenas sus puertas se les ha permitido abrir, pero sin la misa poder celebrar. Es inusitado, mis queridos hermanos, comprobar cómo el Estado en este país, al referirse en sus normativas para la Iglesia, aconseje horarios especiales para los sexagenarios y la Iglesia católica, nuestra Iglesia, en su protocolo de apertura y sanidad, prevé a estos dejarlos de lado sin poder ingresar como a los menores de 15 años de edad. Es vergonzoso que el Estado tenga más paternidad para con sus ciudadanos que la Iglesia se desprenda de su maternidad para con sus hijos bautizados. Análogamente con las distancias que entre cada uno se debe tener, siendo la Iglesia más dura y distante en su proceder. Es inconcebible que habiéndosenos dado una quincena de días de mínima tregua, por así llamar, ad experimentum, aún la conferencia episcopal de aquí siga en silencio sin su voz emitir. Es escandaloso, por fin, que en el transcurso de esta semana un seminario y un territorio jurisdiccional de mi patria, de Argentina, haya sido cerrado y un párroco amonestado canónicamente por haberse opuesto a dar la comunión en la mano. Y eso que estamos hablando de un seminario y de un territorio parroquial en donde se celebra la misa nueva y aceptan al Vaticano II como enseñanza magisterial en conformidad con la tradición. ¿A qué nivel de persecución nos hemos venido a enfrentar en el seno de la Iglesia por aquellos que deberían ser los primeros en salvaguardar el bien espiritual? No, mis queridos hermanos, no. Y que nuestra feligresía y el pueblo cristiano en general, que tal vez a través de este medio nos pueda escuchar, bien tranquilo se venga a quedar, y no menos en paz, que la comunión en las capillas de nuestra congregación, en la boca se darán, y a los de tercera edad y los niños no serán olvidados, ni menos dejados de lado. ¿Cómo no va a llorar nuestro Señor ante la pérdida de salinidad, de espíritu sobrenatural de los ministros que Él vino a consagrar?
Si la Iglesia Católica, la única Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, el único medio verdadero de salvación, aquella que contiene las fuentes de la revelación y que posee el acto de culto por excelencia, el Mysterium Fidei, el tesoro de la Santa Misa, la renovación del santo sacrificio redentor de nuestro Señor, baja sus brazos, sus ministros se adormecen y las puertas salvíficas de su arca quedan cerradas, significa que mucho no faltará para que se haga presente el hombre llamado de iniquidad, al que lo seguirán todos aquellos que no hayan tenido el amor por la verdad. Si esta cuarentena, tan larga como la llevamos, en vez de venirnos a enfervorizar, a generar un nuevo deseo de expiar nuestras culpas mediante la mortificación, nos viene a aburguesar, nos viene a atemorizar, nos viene a potenciar el egoísmo personal, hacer declinar el celo por la salvación de las almas, entonces estaremos perdidos y juntamente con nosotros el mundo también. No nos vayamos a engañar, porque como dice aquel famoso refrán, omnis malo venit a clero. Todo el mal viene y es causado por el clero, así como también el bien a través de él. Mis queridos hermanos, para concluir, Fátima está a flor de piel, más que nunca tiene su vigencia. Si la Virgen María pedía a los niños y a través de ellos al mundo entero que rezasen el rosario y que hicieran pequeños sacrificios para alcanzar, ¿qué cosa? Un bien local, un bien secundario, no, la paz mundial a través de estos medios, pues hoy más que nunca los invito a que no dejen su santo rosario diario, a que no dejen de hacer pequeños sacrificios, pequeñas cosas, pequeñas privaciones. Muchas veces pasará hasta por no quejarse de un mal día, de un mal tiempo, de algo que a uno no le vino a gustar, para que se ofrezca por la Iglesia, por sus ministros, para que abran, como Dios manda, las puertas de sus iglesias y para que la Santa Misa tenga otra vez público lugar. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.